Hi, Hola. Hi. how are you? I'm fine. You? I'm good. Where are you from? I'm from Argentina, but Argentina. I'm in Brazil. But Você right now fala I'm in Brazil. português? In vacation. No, no. In Argentina we speak in Spanish, but right now I'm in Brazil because I'm in vacation. You? Where are you from? Indonesia. What are you doing? You're studying. Estudiar no. Ya trabajo. Estudiar no. You speak Spanish. Un poquitito nomás. Nah, soy chileno, weón. ¿Cuántos idiomas habláis? Dos. Dos, pero Español, el inglés. español, pero el inglés pero lo estoy aprendiendo todavía. Pero hablas muy bien. Gracias. De nada. En Ome TV, vos sabes que practico mucho, como que me toca gente de otros lados, entonces como que puedo practicar y me saca el miedo. No sé si te pasa a vos. Obvio, sí. Es como, o sea, sí o sí, tú tienes que atravesarte. Así como para hablar. Obvio. Y pero para, no te entendí, vos estás viviendo ahora en Indonesia. Sí. ¿Sabes indonesio o Ah, no? no, o sea, sé dónde, o sea, sé el país, o sea, sí escuché hablar, ¿Dónde queda? pero no. ¿Asia? Bien. ¿Cerca de qué? Asia. Asia gigante. Es como yo te Ay, digo, Argentina está en América, pero América es gigante. A ver. debe estar cerca de Tailandia, por ahí o no. Muy bien. Muy ¿Sí? bien. Muy bien. No sabía. Porque tu compatriota ni siquiera sabe dónde está Perú. Hello. No sé qué es Perú. ¿Vos no sabes Perú? Lo conozco. Porque dijiste yo no sé Perú. Sí sé. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Perú? Concha tu madre. ¿No sabes dónde queda Perú? No. Seguro te tocó una boluda de Buenos Aires. Ya, Yo, ¿de dónde sos? no, Es distinto tu yo soy acento. de Catamarca. Yo soy, mira, o sea, soy vecina de Chile. Yo soy Ah, de Catamarca. o sea, ¿estás en ¿Conoces? el sur o más norte? En el norte estoy. Ah, de cerca de Jujuy, por ahí. ¿Viste? Jujuy, abajo está Salta, ¿Ya? abajo de Salta, Catamarca. Ahí, ya, ahí estás Al tú. lado. Somos, compartimos frontera con Chile. Yo no soy de la ciudad de Catamarca, soy de un pueblito adentro de Catamarca. Pero eso, o sea, mira, somos más conscientes porque en Argentina solo se conoce Buenos Aires. Y no es solo Buenos Aires, o sea, somos un país enorme. Y Claro. los pelotudos, o sea, son tontos los de Buenos Aires. O sea, no conocen ni cómo, no sé, no conocen ni las fechas patrias acá. Y ¿Cómo por eso, así? capaz yo no tengo, sí, te juro que no. Y seguro vos notás que yo tengo otro acento, o sea, Sí, como distinto. Es un acento más norteño, más norteño. como no tan cantadito como de porteño. Y porque sí, son 3 horas de diferencia a las 4 de la mañana, ya es retarde. Lo mismo a las 4 que a las 7, Y a las no, 4 no. se pone bueno recién, no lo pueden cerrar Claro, cuando no está puede bueno. cerrar. O sea, no, esos son de pelotudos. Ok. Nadie los soporta. Porque Te caen vos, mal. viste que dicen, a veces sí, es que vos decís, viste que a veces se tiene que los argentinos son reagrandados. Esa es el 25% del país que está en Buenos Aires. Ya. Los demás somos más tranquilos. Claro, es Te como juro que no más... Se somos así. portan bien, se A portan nos- bien. claro, a nosotros nos dan bronca eso. No, no. Los argentinos que viven en el pueblo, en los campos, algo así es como más tranquilo, como más humilde, Claro, eso, sí. exactamente. Pero como que la gente en Buenos Aires son más tontas si estamos hablando Buenos Aires como la capital y todo está ahí, me imagino. Claro, técnicamente Buenos Aires es el centro del país, es la provincia más rica del país porque hay más población, hay Claro, más la plata gira por ligas, ahí. claro, obvio. También se encuentra ahí ¿cómo se llama? El puerto y toda esa cagada. Pero hablamos de gente que es muy, o sea, a nosotros los de pueblo, los del interior del país, del exterior Ajá. de Buenos Aires se diría, porque por ejemplo, la gente del norte son muy discriminadas por solo ser el hecho, o sea, ser del norte, ¿me entendés? Ah, ¿en serio? Claro, o sea, ellos viven en un círculo,
Obviamente yo no voy a generalizar porque no todos son así, pero la gran mayoría viven en un círculo donde son solo ellos. Como viven en su Una burbuja, país, digamos. claro. Y nada, o sea, son siempre que vos veas que hay algún drama, algún problema con un argentino, seguramente es de Buenos Aires o de Santa Fe o Córdoba. No creo que hayas encontrado un drama con alguien de Salta, no, Claro. Ah, pero yo te lo juro, te lo ok. juro. Espero no haberte aburrido. No, está bien. ¿Cómo te llamas? Camila, Camila. Me caes vos, súper bien, Camila. Muchas gracias por la vos explicación. también a mí. ¿Cómo Bueno, te llamas vos? me llamo Sony. Como la Y marca. exacto. Y de hecho, bueno, quiero pedirte permiso porque estoy grabando ahora para mis redes Ah, sociales. ay no, no, me iban a hatear. ¿Y por qué? No, me van a sacar cagando. Bueno, contame. Pero tranquila, la mayoría de mis seguidores son chilenos, brasileños y por ahí. Así que Ah, ok, está en el ok. favor. Está tranquila. Bueno, pero pásame tus redes, así te sigo. Claro, ahí está Pero no estás mi... pero no estás en vivo, sí, No, no, ahora. en vivo no, Después lo subís en dónde, ¿en TikTok o en dónde lo subís? en todo. En todo, ah, ok. Pero ¿cuál era? O sea, el objetivo del video era, no sé, grabar, conocer gente de TV. Sí, es como, bueno, hablar en varios idiomas. Está De bueno. idiomas más encima. Tienes que subir la parte en la que digo que sos chileno. Ah, sí, sí, pu, Esa parte obvio. subila. Esa parte subila. Sí, Pero pu. bueno, pero ojo, no, edita la última parte porque los argentinos van a sacar cagando. Te van a decir con fe de patria. Sí, van a decir que soy, no sé, poco patriótica, no sé. Sí. No, pero yo creo que muchas personas también están de acuerdo con eso. Porque es como igual. Yo creo que como pasa mucho en muchos países, como la gente en ciudad grande son más creídos, son más tontos nomás. Eso pasa en muchos Sí, países igual. Como que hacen problemas, que hacen drama, como la mayoría que viven en ciudad grande. Así que sí, sí, como la misma cosa. Tranqui. sí, totalmente. Voy a estar viendo el video, así que Muchas gracias, Camila. listo. Que te vaya súper No, bien. nada. Disfruta tu A vos vacación. igual. Chau. Gracias. Chau. Hello. Hello. How are you? Good. Where are you from? Dominican Republic. What's your name? Ariadna. Ariana. Nice to meet you. ¿Tú no hablas español? Un poquitito nomás. ¿Tú eres chino? No. Indonesio. ¿Qué? Indonesia. ¿Y qué es eso? ¿No sabes Indonesia? No. Gastaste toda la plata para la belleza, pero no para la cabeza. ¿Y por qué ahí está de día? Pero ya te dije que soy de Indonesia. Te va a poner bravo. ¿Un bravo? ¿Qué significa eso? Enojado. Ah, enojado. Es que yo soy dominicana. ¿Y eso qué significa? Que hablamos diferente. Ah, ya. Tú tienes un acento como cubano. Cubano. ¿Cómo que cubano? Sí, como que tu acento es como cubano. Tú eres de China. No, ya te dije de dónde soy. ¿Por qué insistes que soy de China? Es que yo no sé cuál país es ese, Indonesia. Indonesia, que está en Asia. ¿Y Asia dónde está? Tu madre. Ya, yo sé dónde está, yo sé. ¿Dónde? Es relajo. ¿Dónde? En Asia. ¿Dónde está Asia? ¿Qué país contiene el continente Asia? América. Heads up to the top, Samoa Joe. Concha de la lora. ¿Cómo que América? ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Cuántos años tienes? 17. Ok, pregúntame tú a mí, a ver. Pregúntame tú. Pregúntame tú a mí. ¿Quién eres vos? Cuando una persona se va, siempre vuelve, ¿verdad? A veces no vuelve. Yo quiero que él vuelva. ¿Quién? Él. Ah, tu novio. O tu ex.
Él nunca fue mi novio. El de casi algo. Sí. ¿Por qué no lo buscas? Porque él me dice que me ve como una hermana. Búscate otro hombre. Es que nadie más me ha gustado en la vida, solo uno. Solo a él. Pero tienes 17, tranquila. Él siempre vuelve Pero vuelve en qué sentido. a ilusionarme. Por ejemplo, Se va y vuelve como para que yo no lo olvide a él. Y después, cuando él ve que yo no lo he logrado olvidar, después se va otra vez. ¿y qué te hace cuando vuelve? ¿Como te habla mal? ¿Te trata mal? Sí, ¿Te toca? sí, me confunde. ¿Qué te toca? O sea, ¿qué parte? Te besa. ¿Y por qué dejaste que él te besa? Porque lo quiero. Pero amiga, ya es obvio. Te está usando. Date cuenta. Viene solamente para besarte, comerte y luego se va. Pero bueno, ¿y cuando vuelva ahora? ¿Qué hago? Rechaza, bo. Aprender a decir no en la vida. ¿Lo bloqueo? Como quieras tú, pero aprender a decir no. ¿Qué te cuesta decir no? Cuando quiere besarte, no. Y ya está. Ese es mi único amor. En serio, tú tienes 17. Ariana, tú tienes 17. La vida no termina en 17, bo. Te vas a morir a las 70, 80. ¿Por qué dejas la gente te trata mal? ¿Por qué dejas tanta libertad? Porque me cuesta decir que no. Entonces aprende a decir que no. Al principio también te costaba caminar, po. Pero ahora tú caminas hasta corres, po. ¿Sí o no? Entonces, así es la vida. Tenés que partir en algún punto en tu vida. Me siento como TEDx. Eso, $50. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Cómo se llama ese mamá huevo? Jordi, Jordi, ¿ok? Yo soy Jordi. Como tiki tiki tiki. Hola Mariana, mi bebé. ¿Cómo estás? ¡No! ¿Cómo que bien? Dile que no me llamas bebé. Yo no soy tu bebé. ok, ok, ¿Te ya. cachai? ¿Cierto? Ok. Tiki tiki tiki. Hola Ariana, bebé. ¿Cómo estás? Yo no soy tu bebé. Muy bien. Ahí está. Se acerca a ti para besarte. ¿Qué harías tú? Puta la weá, Ariana. Ya no, ya. Ya no. ¿Ok? Mañana sí. Mañana no. Bien. Así es. Gracias. $50. Bueno, Te vas. sí. Te voy a extrañar. Ojalá que logres eso. Chao. Buenas noches. Buenas noches.